Muy buenos días, el tema de hoy es acerquémonos confiadamente. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Este es un tiempo en el cual usted y yo debemos encontrar un acercamiento hacia el Señor, ya que nos han venido hablando de la crucifixión. Muchas personas toman esta semana como la semana de descanso, la semana de pasión, la semana de crucifixión, como semana de relax, de ir a pasear, de poder descansar, de ir a disfrutar la playa, de poder disfrutar del sol, pero ni siquiera tomamos un tiempo o hacemos un alto en el camino para poder meditar en la palabra. ¿Qué es lo que hizo el Señor hace más de 2000 años atrás de la cruz del Calvario? Algunos historiadores hablan que la Semana Santa fue para más o menos la semana de septiembre, otros dicen que para la semana de marzo, otros en abril, según los historiadores, diferentes épocas, pero en la cual es tan importante que usted y yo tengamos en cuenta cómo estamos obrando a la luz de las Escrituras. ¿Será que usted y yo, si nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, será que sí reconocemos que Jesús es el Salvador? ¿Será que realmente reconocemos que Él murió por nuestros pecados, que aunque usted y yo nacimos en pecado? Muchas personas dicen, pero es que yo no le hago mal a nadie, yo no soy pecador, yo soy casado, yo tengo mi esposa, yo tengo mis hijos, pero ni siquiera miramos a la luz de la palabra que usted y yo nacimos en pecado porque venimos de la descendencia de Adán y Eva, y ellos entraron en pecado, y como somos de esa descendencia, venimos de una naturaleza caída, de la naturaleza humana, en la cual podemos entrar a una redención, la redención a través de la cruz del Calvario, en el cual el sumo sacerdote, este sumo sacerdote que fue nuestro Señor Jesucristo, que vino porque el Señor miraba cómo poder redimir la humanidad, porque el Señor miraba sacrificios que se pudieran hacer para poder entrar, que el pueblo entrara en cordura y poder entrar en cambio y transformación en sus pecados, en sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus decisiones. Pero como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento encontramos que el Señor llevaba diferentes rituales, que era a través de un sacerdote, que ese sacerdote era escogido de la tribu de Leví, y que él era el que tenía acceso al lugar santo, al lugar santísimo, y era que podían llevar los pedidos, las peticiones delante de él, las oraciones, pero que la familia también tenía que ser purificada a través de la sangre, un cordero sin mancha. Era un cordero cual era criado en la cual era para poderse lavar a través de esa sangre una familia, pero la palabra de Dios dice que esa familia se rociaba con la sangre de ese cordero y quedaba purificada durante un año. Pero el Señor se dio cuenta que realmente ese sacrificio no valía para nada, porque la familia volvía a pecar, volvía al poco tiempo, entraba en pecado. Por eso el Señor envió a su único Hijo, a Jesucristo, para redimirnos de la condenación eterna, para redimirnos del pecado en el cual usted y yo nacimos, otros por maldiciones generacionales, otros porque hemos vivido en pecado, porque hemos sentado en fornicación, en inmoralidad, en mentira, manipulación, en falsedad, en hipocresía, y el Señor envió a su unigénito, a su único Hijo, a morir de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario, pero para llevarse nuestros errores, equivocaciones, pecados, palabras, acciones y decisiones a través de la cruz del Calvario. Y estos son tiempos en los cuales la mayoría de personas en el mundo, a nivel mundial, en la parte religiosa, se celebra la Semana Santa, por la cual debemos entender a la luz de las Escrituras qué significa que el Señor Jesucristo haya muerto a través de la cruz del Calvario, haya muerto de la manera más cruel y despiadada, murió como uno de los peores, fue matado como uno de los peores asesinos de la época. Pero cuando miramos a la luz de las Escrituras, Él nunca cometió pecado, pero Él todo lo hizo por amor a usted y a mí. ¿Pero para qué? Para que tuviéramos acceso al reino, para traernos salvación a usted y a mí, porque estábamos condenados a la muerte eterna. Pero el Señor Jesús vino a darnos redención, pero también a traer restitución a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra humanidad. Por eso dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Traspasó los cielos porque cuando Él vino a morir de la manera más despiadada tras de la cruz del Calvario, dice que Él cumplió a cabalidad todos los mandatos del Padre, de Dios, que fue obediente. Cuando leemos en Isaías 53 encontramos que dice que la palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque fue llevado como oveja al matadero, que no enmudeció, mas no abrió su boca, pero que fue
llevado y crucificado como uno de los peores. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque él vino a habitar en una naturaleza humana. Como dice la palabra, que el Señor ya le tenía vestido para venir a habitar en esta tierra, a vivir en un vestido. Un vestido era un hombre, un humano como usted y como yo. Ese era el vestido que el Señor ya le tenía a Jesús, a su Hijo, pero para venir a vivir y a padecer todas las circunstancias y situaciones que el mundo le ofrecía, pero también para demostrarnos que Él venció a través de la cruz del Calvario y que a través de Jesucristo podemos tener acceso a la vida eterna, porque por eso dice acá, dice, en todo fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo fue tentado. Encontramos a la luz de la palabra que en todo fue tentado, aún y que lo vituperaban, lo maltrataban, lo golpearon, lo flagelaron, lo llegaron a tratar de que estaba endemoniado, que decían que era Belcebú, que él prácticamente se creía Dios. En muchas cosas como lo juzgaron, lo condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, fue tentado en todo, pero no pecó, sin pecado. ¿Para qué? Para demostrarnos que Él venció. Pero también acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso debemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, porque Él pagó un precio muy alto por usted y por mí, ya que por medio de su sacrificio en la cruz, Jesús ha abierto el camino a la salvación para que toda la humanidad tenga acceso al reino, para que nadie se pierda, dice la palabra de Dios, pero solamente es para aquellos que realmente aceptan a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, al Hijo de Dios, en el cual vino a pagar un precio por usted y por mí, que no debía haberlo hecho, pero por amor a usted y por amor a mí fue que el Señor Jesús lo hizo. Y por ese amor que Él tiene por usted y por mí, es que usted y yo podemos tener acceso al reino. Y es por eso que debemos comprender los sacrificios inefables que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque es el que Él ha venido a buscarnos. Por eso cuántas personas el Señor ha enviado esos ángeles a predicarle la palabra a usted, a hablarle del sacrificio en la cruz del Calvario, a hablarle que el Señor Jesús se hizo maldición por nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, pero que Él vino a hacerlo por amor a usted y por amor a mí, para que podamos tener acceso al reino, para poder llegar a la eternidad juntamente con Cristo, porque como dice la palabra, que Él vino primeramente a demostrarnos su amor, pero también a llevarnos en su redención, que a través del poder de la sangre del Cordero de Dios, usted y yo podemos ser lavados, purificados, santificados, y que el Señor nos vea limpios, puros, sin mancha, a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también a través del poder de la sangre del Cordero de Dios, que Él nos ha lavado y nos ha purificado y nos ha santificado. Si el Señor ya nos lavó, nos santificó, usted y yo ya no podemos seguir los viejos rudimentos que andábamos anteriormente de llegar a nuestro Señor Jesucristo, que era el pecado, que era la mentira, la falsedad, la hipocresía. Por esto en este tiempo es tan importante que usted y yo no solamente nos dediquemos a viajar, a pasear, a ir a acostarnos en la playa, a tomar el sol. ¿Y dónde quedó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se le llama Semana Santa? ¿Por qué? Porque muchos dicen es que solamente no podemos comer carne en esa semana, pero si pecamos, andamos en fornicación, en mentira, en falsedad, en hipocresía, y dicen algunos que no podemos comer carne, pero ¿dónde está realmente el cambio de la transformación? Si eso tiene que nacer desde el corazón y tiene que verse en el testimonio, no solamente en las palabras, que algunas personas dicen que no se debe comer carne, pero ¿dónde están las acciones y decisiones que usted y yo tomamos si realmente somos testimonio de un cambio de transformación de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a través de la cruz del Calvario? Y por eso es que debemos mirar cómo estamos obrando usted y yo. Por eso, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es podernos humillar delante de su presencia, clamar misericordia y pedirle al Señor perdón por nuestros errores, equivocaciones y pecados, pero que haya un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino quiere decir un cambio de 180 grados, no volver a lo que usted y yo estábamos antes, verle al Señor que nos lave con la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, pedir esa remisión de pecados delante de la presencia del Señor, que haya un cambio, una transformación de nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, y que realmente el Señor nos vea a usted y a mí limpios, puros, sin mancha, sin pecado. Por eso es tan importante que usted y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor Jesús ya
pagó un precio muy alto para darnos la salvación. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es humillarnos. Por fe ya somos salvos, pero también por fe debemos andar en santidad a diario delante de la presencia del Señor, en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, pero también en la palabra, en el mandamiento de Dios a través de las Escrituras.